mi nombre es Emiliano Ramírez Chávez, soy del grupo MET Quinto E y bueno, hoy voy a explicar primero lo que es la teoría de filtros, los filtros Low Pass, High Pass, Band Pass y Band Stop. Seguido de ello lo que voy a realizar va a ser la simulación en LabVIEW de estos tipos de filtros. Ahora, primero iniciemos con los conceptos. Los filtros son herramientas muy útiles en PDS. ¿Qué es PDS? Es el procesamiento digital de señales. Esto nos sirve con programas ya conocidos como MATLAB o LabVIEW para visualizar señales o digitalizarlas. Sirven principalmente para dos actividades diferentes. Parar las señales, ya sea que nosotros creamos un canal específico de señal, o restaurar la misma señal, ya sea arreglarla, corregirla y limpiarla, ya que ya sean sonoras o eléctricas, siempre llegan con ruido o interferencias exteriores, cosa que nosotros nos impide analizar bien las señales. Para eso son específicamente estos filtros. Ahora, existen dos grandes tipos, los digitales y analógicos. Los filtros analógicos son más baratos y rápidos, y los digitales tienen muchísimo mejor desempeño que los analógicos. Por ello es de que son más caros. Las entradas y salidas de los filtros se presentan con el dominio del tiempo o su equivalente ejemplo espacio. ¿Esto qué significa? Es que el dominio principal o donde nosotros vamos a poder visualizar es una gráfica basada en el tiempo, más que nada en el eje X, ya que en el eje Y normalmente son las frecuencias que vamos a estar manejando, y la manera de implementar un filtro es convolucionar la señal de entrada como respuesta al impulso del filtro. Ahora, primero pasemos con nuestro primer filtro, el filtro Low Pass. El filtrado de frecuencias es un método de procesamiento de señales digitales. Este proceso digital permite que la frecuencia de muestreo se limite a un determinado rango de frecuencias permitidas. Esa es otra definición de lo que son filtros y los PDS. Ahora, el filtro pasabajas o low pass. ¿Qué es este filtro? ¿Para qué nos ayuda? Bueno, este filtro deja pasar todas las frecuencias que van desde los 0 Hz, o sea, desde que no hay ningún tipo de señal, hasta la frecuencia límite, que es la frecuencia de corte. ¿Qué es la frecuencia de corte? La frecuencia donde ya no puede alcanzar nuestra señal, o lo que nosotros le vamos a pedir o se lo vamos a imponer. Su uso frecuente se da en dispositivos de reproducción de audio como los subwoofers y dispositivos de telecomunicaciones tales como radio y la televisión. Ese filtro más que nada sirve para que no haya mucha diferencia. Nosotros le ponemos un límite, por ejemplo de 0 a 60 Hz, y ese va a ser las frecuencias que va a dejar pasar, no va a dejar pasar más. Ahora, antes de ello, aquí pues tenemos un ejemplo del circuito, una fórmula con el que se realiza nuestro filtro low pass, que es FC, frecuencia de corte, igual a 1 sobre pi por R, que es la resistencia, por C, que es el capacitor que tenemos acá. Y aquí tenemos una gráfica donde está en dominio del tiempo, y tenemos aquí una frecuencia de 3 decibelios. Como podemos ver, nuestra frecuencia de corte tiene un pico, y este pico nunca lo va a alcanzar nuestra frecuencia, ya que nosotros se lo estamos limitando. Ahora, ¿qué es un filtro high pass? Es un filtro con el cual las frecuencias bajas son atenuadas para dar paso a frecuencias altas. La frecuencia de corte y la pendiente del filtro dependerá de la aplicación y el diseño de esta. En estos circuitos, el condensador o capacitor energía eléctrica o sea un campo magnético, y al estar cargado abre el circuito. Cuando una diferencia potencial en sus terminales, se genera una carga positiva en su placa positiva y una carga negativa en su parte negativa. Esto quiere decir que se polarizó. Es un circuito conformado por una resistencia y un capacitor. Cuando una señal ingresa al HPF, que es High Pass, pero en sus siglas, High Pass Filter, el capacitor se carga actuando en conjunto con la resistencia, resultando en un circuito para frecuencias graves, cerrar agudas. Frecuencia de corte se despeja de una fórmula que relaciona la capacidad del capacitor al valor de la resistencia. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Nuestro filtro high pass, ¿para qué sirve exactamente? Bueno, nosotros podemos tener por entendido que una frecuencia encima por los 3 decibelios normalmente es una frecuencia alta, o encima de 60 Hz, ya sea como nosotros lo manejemos. Entonces este filtro se encarga de las frecuencias bajas, que genera un ruido un poquito menor, las atenúa, las limpia en nuestra gráfica, y lo único que nos va a dar será la frecuencia más alta. Ahora pasemos con el siguiente filtro, el filtro bandpass. Filtro pasabanda en su traducción español, o bandpass,
cumple la función de dejar pasar ciertas frecuencias localizadas dentro de un ancho de banda. Nosotros lo vamos a denominar, nosotros podemos ver qué frecuencia es la que nosotros queremos ver y es lo único que nos va a dejar ver, y atenúa las que se encuentran fuera de este ancho. Nosotros le vamos a especificar el ancho, son las frecuencias de corte inferior y la frecuencia de corte superior las que determinan sus posiciones, cuáles serán las frecuencias inferiores a F1 y mayores a F2 a atenuar. Un filtro pasabanda tiene tres parámetros: la frecuencia F0, la ganancia y el factor Q relacionada con la anchura de banda. La ancho de banda está definido con el rango de las frecuencias entre los dos puntos de corte, que sean menos a 3 decibelios que el centro máximo o pico de resonancia. Este tipo de filtros utiliza la linealidad en la edición y ecualización de audio, logrando destacar ciertas frecuencias y bajar las que no necesitamos. De hecho, este filtro es muy usado por músicos de música electrónica. Un claro ejemplo viene siendo Daft Punk. Ellos utilizan mucho los filtros low pass y los band pass, porque ciertas frecuencias en sus canciones tienen normalmente un rango muy específico de frecuencias. Y la ecualización de audio es un proceso en el cual un ingeniero de sonido o cualquier persona que sepa manejar un ecualizador intenta destacar o atenuar frecuencias, lo que estaba comentando anteriormente. El filtro pasabanda es uno de los más utilizados, ya que a diferencia del filtro pasabajos o pasaltos, este puede ocupar una banda muchísimo más específica. No obstante, el filtro pasabanda está compuesto por pasabajos y un filtro pasabanda superpuestos. ¿Esto qué significa? Que es la combinación del filtro pasabajo o low pass y un band pass. Así es como nos da este funcionamiento, y aquí, como podemos ver, tenemos una gráfica que a medida de que pasa el tiempo vemos que nada más atenúa una sola frecuencia en cierta anchura. La anchura puede ir desde el cero, ya sea hacia la derecha o izquierda, formando como este tipo de campana. Y por último, el filtro bandstop. Y este filtro básicamente es lo mismo que el bandpass, pero lo único que hace esta diferencia es que elimina las frecuencias que coinciden con la banda de frecuencia del filtro. Por ejemplo, nosotros le marcamos un ejemplo, nosotros marcamos que la única intensidad de decibelios va a ser hasta 50. Entonces, pasaditos de 50 no va a haber nada. Y ahora puede que en el siguiente ciclo nos volvamos a atenuar y digamos de que arriba de 20 no puede haber nada, entonces eliminan las frecuencias de 20 y a partir de los 3000 Hz a los 4000 Hz, como observamos aquí, se han eliminado toda esta señal que sería como ruido, interferencia, y así es como funciona. Bueno, ahorita pasaremos a simular en LabVIEW, así que como nuestro programa. Esto puede llegar a tardar, entonces pausaré un poquito el video. Bueno, como podemos observar, ya abrió el programa y todo, y ahora lo que vamos a hacer aquí en Windows, le vamos a picar aquí y le vamos a pedir que nos muestre el diagrama de bloques. Bueno, ¿qué es lo que significa todo esto? Estos son los waveform graph. Esto nos permite visualizar las señales, y aquí nosotros estamos modificando las frecuencias de nuestras señales. Nosotros tenemos un generador de señal, otro generador de señal. Aquí, como podemos observar, le hemos programado también un controlador del tipo de señal, ya sea señal como tipo de onda, triangular, cuadrada o dientes de sierra. Si nosotros le picamos aquí, podemos observar cómo cambia: sawtooth, dientes de sierra, square wave, cuadrada, triangular wave, triangular, y sine wave, que pues es básicamente ondulada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos de frecuencias que va conectada a un tercer gráfico, que es donde nosotros estamos viendo cuál es la sumatoria de estas dos frecuencias, que sería nuestra señal de salida. Nuestras señales de entrada es básicamente, ahorita lo vamos a seleccionar, es este. Señal de entrada es este, señal de salida es este, que ya nos muestra su la señal filtrada es cuando ya pasa por uno de los filtros que nosotros le vamos a dar. Podemos dar doble clic sobre él y es lo que ya había explicado antes: el filtro low pass, high pass, band pass y band stop. Smoothing nosotros ahorita no nos interesa, solamente vamos a analizar estos y sus comportamientos. Teóricamente nosotros sabemos qué es lo que va a pasar, que ciertas frecuencias se van a filtrar o ciertas frecuencias se van a atenuar y va a permitir el paso de otras.
Y por último tenemos aquí otro gráfico que aquí nos muestra nuestro espectro. ¿Qué es nuestro espectro? Es como van pasando las señales y ver si realmente está cumpliendo la función de cada filtro. Entonces, pues bueno, ya luego de haber explicado todo esto, pues iniciemos con la simulación. Damos en correr. Ahorita, pues como podemos observar, no hay ninguna señal, entonces todas se mantienen bajas. Ahora empecemos a modificar un poquito esta. Es nuestra primera señal. Aquí nosotros podemos observar que pues no hay ninguna interferencia, entonces pues todo está funcionando bien. Aparte nosotros ya tenemos una frecuencia de corte. Nuestra frecuencia de corte es 100. Vamos a modificarla a 50. Ok. Ahora subamos otra frecuencia. Como aquí podemos observar, ya están las dos señales superpuestas. Esta es la sumatoria de las dos y este es el filtrado. Recuerden de que tenemos un low pass. Entonces lo único que va a hacer es que las señales bajas son las que va a permitir. Subamos la intensidad para que se observe un poquito mejor el funcionamiento del filtro. Listo. Aquí lo tenemos para explicarlo un poquito mejor. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nuestro filtro, como ya sabemos, es low pass, lo cual significa que solamente nos va a permitir mostrar cierto rango o ancho de onda. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos de que una es más corta que la otra y su sumatoria pues abarca de 60 a 60, de su amplitud de 60 a menos 60, pero nuestro filtro pasa bajas lo que hace es reducirla. Nosotros aquí le pusimos que el lower cutoff, la señal de corte o nuestra frecuencia de corte va a ser de 50, entonces tiene que ser menor que ella. Y aquí observamos que efectivamente si nos hace un low pass. Y aquí podemos observar el pico, el espectro de nuestras ondas. Ahora intentemos con otro tipo de filtro. Damos doble clic aquí. Metemos un high pass. Sabemos que lo que hace es filtrar las ondas, las frecuencias que son más bajas. Y veamos. Y efectivamente, aquí como podemos observar, si antes nuestra amplitud llegaba de 20 a menos 20, ahora esas son las que atenúan y nos las ondas más altas, que ya llegan a picos de hasta 60, y como podemos observar aquí el pico ha crecido un poco. De hecho, si lo movemos, aquí podemos observar cómo se mueve y podemos observar que si llegamos hasta 100 y 100, estas dos se parecen mucho, porque esta es una frecuencia con demasiado ruido y las ondas bajas, las frecuencias bajas ni siquiera se ven, al igual que aquí, porque tenemos un filtro high pass. Detenemos para observarlas un poquito mejor. Ahora cambiamos el tipo de filtro por un bandpass. Recordemos que el bandpass nada más permite cierto ancho de banda y veamos si sí es cierto. Veamos, vamos a ponerle 20 aquí. Listo. Aquí que está haciendo el bandpass es que en cierta frecuencia de corte ya no permite más señales y no la filtra muy a la perfección, porque a diferencia del high pass, nosotros podemos observar que era básicamente que nuestra señal de salida y nuestra señal filtrada con el bandpass va desde 40 a menos 40, que sí permite las señales altas, pero no las atenúa demasiado, y las bajas son predominando aquí. Y como podemos observar, aquí hay una dilación, de hecho, en la amplitud. Así que bueno, intentemos con el último filtro. Damos doble clic. Band stop. Aquí nosotros, como veíamos en las diapositivas, elimina las frecuencias con la banda de frecuencia del filtro. Ahora veamos si es cierto. Damos clic. Aquí podemos observar que nuestro filtro realmente lo tenemos a 100. Entonces, pues efectivamente también hace su función.
filtra nuestras frecuencias, las filtra demasiado bien, no permite que lleguen a este punto y está permitido nada más que lleguen desde 40 a menos 40. Y bueno, eso sería todo de mi parte, espero haya quedado. Muchas gracias.